Bienvenidos a su programa Es Tiempo de Servir. En esta ocasión nos acompaña Jimmy Martel, quien es miembro titular del Tribunal del Servicio Civil de El Salvador, con amplia experiencia en materia penal, administrativa y constitucional. Él nos va a comentar su experiencia en el Tribunal del Servicio Civil de El Salvador. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Muy bien, Ana María. Coméntanos, ¿cómo está conformado el Tribunal del Servicio Civil de El Salvador y cuáles son sus competencias? El Tribunal del Servicio Civil de El Salvador está conformado por representantes de cada uno de los órganos del Estado. Un representante del órgano legislativo, del ejecutivo y del judicial, siendo el representante del legislativo el presidente nato de la institución. En mi caso, yo soy representante del órgano judicial. Sobre las materias que conocemos es administrativo sancionador, ¿verdad?, referente a todos los procedimientos sancionatorios que se hayan llevado en la administración pública, sobre consultas de la ley de servicio civil, de la aplicabilidad de esta, de los procedimientos que deben de seguirse, así también del ámbito social con aprobación y llevar a cabo todo lo que es los contratos colectivos de la administración pública con los sindicatos. Bueno, temas realmente muy importantes, pero en esta ocasión nos gustaría saber un poquito más en relación con el procedimiento administrativo sancionador. Claro. Cuéntanos qué principios son los que rigen este procedimiento en El Salvador. Bueno, como sabemos, la doctrina nos establece que los principios sancionatorios en el derecho administrativo son regidos siempre por los mismos principios del derecho penal, siendo este el principal, el de legalidad, el de tipicidad y sobre todo el de un debido proceso o proceso constitucionalmente configurado. Fíjate, nosotros aquí puede ser que tengamos algunos temas en relación con el principio de razonabilidad, sobre todo en la aplicación de las sanciones. ¿Ustedes consideran este principio cuando resuelven? Debe de tenerse en cuenta para la imposición de sanciones específicamente, ¿verdad? Debe tenerse en cuenta el de razonabilidad, proporcionalidad, el de buena fe y todos esos otros principios que tienen que ir. Son los que se deben de aplicar, no están desligados unos con otros, sino que deben de ir en proporción todos, aplicarse para tener una sentencia o sanción justa como corresponde. Tengo entendido que ustedes tienen la posibilidad de aplicar normas constitucionales de manera directa, evitando, obviando en algunas ocasiones la existencia de algunas leyes. ¿Eso es correcto? Sí, bueno, no es que aplicamos normas constitucionales, sino que tratamos de aplicar o debemos de aplicar la Constitución, teniendo así, como bien unos le llaman control difuso. Sin embargo, nosotros como jueces administrativos no estamos facultados a hacer inaplicabilidad de ley, pero sí estamos obligados a aplicar aquellos principios o las leyes que contraríen los principios constitucionales, van a sobreponerse los principios constitucionales. Si vemos que una norma secundaria contradice la Constitución y nosotros no podemos inaplicarla, lo que debemos de hacer es aplicar directamente los principios constitucionales, la Constitución misma. Bueno, en realidad es una facultad muy interesante que probablemente nosotros deberíamos mirar para efecto de hacer prevalecer la Constitución, que es la Carta Magna, claro, en todo país. En tu opinión, ¿por qué crees tú que es importante contar con una regulación adecuada respecto de los procedimientos administrativos sancionadores? O sea, ¿por qué es que debemos sancionar? Se debe sancionar porque primeramente, como decimos, rigen los principios del derecho penal. ¿Qué es lo que rige el derecho penal y qué es lo que rige el derecho administrativo sancionador? ¿O qué busca? Corregir el daño causado por cada una de las personas que lo ha realizado. Entonces, por eso mismo deben de estar regulados. Además, la sanción no solo ayuda a corregir un error, sino que a prevenir que otros errores se sigan cometiendo. Así también establece la falta de impunidad que tiene que haber en el Estado. En El Salvador existe la obligación de que las entidades cuenten con códigos de ética de buen comportamiento. Bueno, sí se establece. Además tenemos una ley de ética gubernamental que es la que rige todo el sector público y cada parte del sector público ha retomado eso, que tenemos que tener los códigos de ética de nuestros servidores y de nuestros funcionarios principalmente, dado que esto evita que hayan
procesos de corrupción dentro de las entidades estatales. Fíjate, has tocado un tema muy importante y de gran actualidad. Entiendo que no solamente en nuestro país, sino también en el tuyo, Claro. ¿no? Porque es de público conocimiento que han habido algunos excesos en relación con servidores públicos, no solo de un nivel medio, sino de alto nivel, que han estado involucrados en materia de corrupción. En ese sentido, yo quisiera saber tu opinión de cómo crees tú que la regulación de estos regímenes sancionatorios, la necesidad de que se ponga disciplina en el Estado, puede contribuir con esta lucha. Lo que sucede es que los regímenes sancionatorios solo son creados para los servidores públicos, más no para los funcionarios, porque para los funcionarios públicos se encuentran leyes especiales. En nuestro caso tenemos la ley de probidad o ley de enriquecimiento ilícito de los funcionarios, la ley de ética gubernamental, ¿verdad?, que sanciona también cualquier acto que tienda a llevar corrupción. Tenemos también los procedimientos sancionatorios que lleva la Corte de Cuentas de la República o Contraloría General de la República, como es el caso, creo, acá en Perú, que se llama. Entonces, al tener todo esto regulado, sí evita, ¿verdad?, o busca evitar que se cometan muchos actos de corrupción. En estos temas de corrupción, nosotros probablemente siempre nos estemos concentrando en una de las partes, ¿no?, en aquel que es corrompido, que es el servidor público, pero no debemos olvidar que también hay el que corrompe. En El Salvador hay alguna norma, hay algunas formas o lineamientos para atacar ese problema. Claro, bueno, a nivel de los servidores públicos existe la prohibición legal de aceptar cualquier dádiva o regalo o lo que sea en beneficio de acelerar un trámite, para hacer una resolución contraria a lo que legalmente corresponde. Tenemos la ley de ética, que también es aplicable a los servidores públicos, la ley de servicio civil, la cual nosotros aplicamos, que sanciona. El Código Penal también lo tiene. Y de igual manera se aplica a los funcionarios públicos la ley de ética gubernamental y el Código Penal. Y bueno, en nuestro caso sí se ha dado que han abierto varios casos en contra de particulares que han buscado, ya sea o que se abra un proceso en contra de una persona y considerada inocente, o que se beneficia a esta persona de no iniciarle procesos. Sobre la base de tu experiencia, ¿cuáles son las acciones que pueden adoptarse para prevenir los actos de corrupción? Bueno, primeramente, pues tiene que trabajarse en educación que viene desde el hogar, con los valores que deben de darse, la educación que debe existir también en las escuelas o en los centros educativos, para irle forjando a uno los principios y valores que deben de tenerse. ¿Tú consideras que capaz en la universidad o debe haber alguna escuela pública, alguna escuela que adopte, digamos, la supremacía en el ámbito de enseñarle a los servidores públicos la gran responsabilidad que tienen? Bueno, como decía, es que la educación comienza en casa, por eso es que hablaba yo de la casa y de la escuela o de los centros educativos, entiéndase esto también universidad. Aparte, he tenido la oportunidad de conocer la experiencia acá en Servir con la escuela de capacitación que ustedes tienen, donde sería magnífico que cada uno de los funcionarios, servidores públicos, previamente a adquirir un cargo o a asumir un cargo, puedan pasar por este tipo de escuelas, donde se nos inculque o se nos recomiende las acciones a tomar en la vida. En verdad que la parte de la corrupción es un germen que está minando a toda Latinoamérica. Finalmente, quería saber si, al igual que en el caso del Perú, existe la obligación de que los servidores públicos, funcionarios públicos, presenten una serie de documentación cuando asumen los cargos, cuando están ejerciendo el cargo y cuando dejan el cargo, como por ejemplo, declaraciones juradas de bienes, ingresos y rentas, declaración jurada de intereses, normas de lobbies, etcétera. ¿Existe eso en El Salvador? Sí, la ley de enriquecimiento ilícito, si bien es bastante antigua,
¿verdad? Y que es aplicada por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, establece que cada uno de los funcionarios públicos de elección popular y ciertos, y los empleados de elección de segundo grado deben de presentar tanto al inicio como a la finalización de su mandato la declaración de bienes y de todas sus pertenencias. ¿Ante quién presentan esto? O sea, ¿quién hace el control de esa información? La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, es decir, del órgano judicial. Realmente muy interesante. Muchísimas gracias, Jimmy, por los alcances que nos has dado. En esta ocasión hay algunas diferencias con el caso peruano que probablemente nosotros podamos revisar un poco la legislación de El Salvador, que nos puede dar luces en algunos casos. Muchísimas gracias, Bueno, muy Jimmy. amable. Y con ustedes, amigos, será hasta una próxima edición de su programa Es Tiempo de Servir.